Sí, ya pueden verlo, mi cuadro. Sí, se ve. Ok. Mm, Bueno, sobre lo que me pregunta, tengo acerca, tengo un mapa conceptual en donde tengo los tipos de microorganismos y de acuerdo a su organización celular, las procariotas, cuyo único grupo son las bacterias. Tenemos como características que son organismos unicelulares carentes de núcleo, que se reproducen asexualmente y varían entre un tamaño de 0.5 a 5 micras y se diferencian gracias a su membrana a través de entre gram positivas y gram negativas, según su estructura de la membrana celular. Y algunos ejemplos de las bacterias son la Escherichia coli, la enterobacteria, una enterobacteria y un modelo de estudio por excelencia en la biotecnología. Otro es la Lactobacillus casei shirota, bacteria probiótica que facilita el equilibrio en la microbiota intestinal. ¿Cuál es la diferencia entre las bacterias, entre la membrana de las bacterias gram negativas y gram positivas? Las bacterias gram positivas tienen una pared celular más gruesa que las que tienen las bacterias gram negativas, y las gram negativas tienen una doble membrana fosfolipídica. Ulisa, ¿estás de acuerdo con eso? Así es. Y cuando te refieres a que dijiste, cuando dices que están carentes de núcleo, ¿a qué te refieres? Bueno, que a diferencia que las células eucariotas no presentan una envoltura que mantenga seguro el material genético, y sus ácidos nucleicos se encuentran esparcidos en una zona del ADN. Bueno, sí se encuentran esparcidos en el El citoplasma citoplasma. sí, se encuentran esparcidos en el citoplasma de la célula. Así es. Ok, continúa. Gracias. Ahora vamos con las células eucariotas, primeramente con los protozoarios. Tenemos que son organismos nucleados y miden de 10 a 50 micras, presentan movilidad propia gracias a organelos como flagelos, pseudópodos o cilios. Pueden reproducirse sexualmente o asexualmente y son organismos heterótrofos. Es decir, que se alimentan de bacterias, hongos o algas microscópicas. Algunos son parásitos, mientras otros forman simbiosis con organismos pluricelulares. Algunos ejemplos de estos organismos son las amebas. Aquí tenemos un primer ejemplo que perteneciente a las amebas, es la entamoeba histolítica, que puede causar amebiasis y es una enfermedad intestinaria que causa problemas gastrointestinales y puede diseminarse por otros órganos del cuerpo si no se trata adecuadamente. Ahora, la Giardia lamblia es un parásito de distintos mamíferos que se transmite por el agua, alimentos contaminados, que puede causar giardiasis. Es una enfermedad intestinal que causa diarrea. Ok. Muy bien, ahora las algas microscópicas son microorganismos fotosintéticos que llegan a medir de 2 a 200 micras de longitud y se encuentran en todos los cuerpos del agua del mundo. Estas algas microscópicas son lo que forman a lo que conocemos como el fitoplancton. Algún ejemplo de este son las diatomeas. Y aquí tengo dos especies que representan este grupo, que es la Cyclotella meningiana y Esquelentomena potamos. También a Merolisa sp.
A ver, a ver. ¿Me repites eso, por favor? ¿Dónde es? Ok, ok, continúa. Ok, ahora voy con los hongos microscópicos. Estos son organismos heterótrofos y en su mayoría sapófitos, es decir, que se alimentan de materia en descomposición. Ujú. Se dividen en hongos filamentosos y en levaduras. Estos hongos también tienen la capacidad de reproducirse de forma asexual. Algunos ejemplos de los hongos son dentro del género Penicillium, es el Penicillium schizogenum, que es el hongo actualmente utilizado como sistema superproductora de penicilina, después de haber sido descubierto por Fleming que el Penicillium notatum producía penicilina. Pues se han realizado varios estudios, ¿no? Después de ese tiempo, y actualmente Penicillium schizogenum es el hongo filamentoso que productor de esta enzima, de esta proteína. Ahora voy con la Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura capaz de llevar a cabo la fermentación alcohólica y tiene un gran impacto económico porque es el componente esencial para llevar a cabo la producción de la cerveza. Ok, gracias. Aquí nada más a recordarles que las bacterias son más, como ustedes dicen, tienen una pared más gruesa, pero es debido a que tienen una membrana extra formada por un peptidoglicano. No sé si peptidoglucano. ¿Sí recuerdan eso? Maestra. Ok. Julisa, ¿nos puedes apoyar? Gracias. ¿Nos puedes apoyar compartiéndonos tu estructura de la fuente de oxígeno, fuente de dióxido de carbono o la fuente de energía con la cual algunas bacterias llevan a cabo todos sus procesos? Sí, 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 sí. Listo. Sí, sí. Ujú, ujú.
Mm. Ujú. ¿A qué se refiere el término saprófitas, Julisa? Eso no lo mencionaste, pero Carlos sí lo mencionó. Así es. Se alimenta utilizan como fuente de carbono materia orgánica, que está en descomposición. Ujú. Em, Muy bien, muchas gracias. Valeria, ¿nos puedes compartir también lo mismo que hizo Julisa, por favor? Les Sí, recomiendo no. que tomen notas de lo que hablan sus compañeros, porque de ahí voy a considerar para hacer preguntas en el examen. Ya estás, Valeria, como moderadora. Aún no me deja, maestra. A ver, ¿ya? Ya. No sé si ya se vea. Sí. Bueno, yo lo hice un poquito más resumido Ok. y lo acomodé así. Entonces solo puse aquí pues que en base a su fuente de energía, que es la luz, se alimentan de compuestos químicos y aquí están los fotótrofos como el cloroflexus ara, ay, es que auranticus, perdón,
Y en quimiótrofos puse los incoloros del azufre, que estos ayudaban como a la reducción y control de contaminantes en el agua. Y luego puse las de fuente de carbono, que se alimentan de compuestos orgánicos como los autótrofos y los heterótrofos. Y pues aquí en heterótrofos puse las plantas carnívoras. Y en los autótrofos puse la ciantofiase. Y después de lo de la necesidad de oxígeno, en los estrictos puse las pseudomonas, que ya lo habían mencionado. En el anaerobio estricto puse los propinobacterium y en el anaerobio facultativo la Saccharomyces cerevisiae. Esta bacteria de Propinobacterium, ¿cuáles son sus características, Valeria? Yo había visto que estas lo que hacían era la fermentación, ayudaban en el proceso de fermentación y convertían los azúcares a ácido propanoico y eran una bacteria gram positiva. Y fue todo lo que... ¿Y generalmente dónde las podemos encontrar? Pues sí dice que degrada azúcares, supongo que en el proceso de los lácteos, de la fermentación de lácteos. Pero no sé muy bien. Es una bacteria también que forma parte de la microbiota intestinal, ¿no? Algunas de las bacterias que ustedes mencionaron forman parte de la microbiota y vale la pena señalar, no sé si ustedes sepan, que se han hecho estudios bien importantes de la importancia que tiene la microbiota en la síntesis de diferentes metabolitos que afectan incluso conductas de las personas, que está directamente relacionado al tema psicoactivo de las personas. Entonces, es estos consorcios microbianos que viven en el intestino o pueden ayudar a mantener una salud mental estable, o pueden incluso estar liberando metabolitos al cuerpo que distorsionen tu conducta. Entonces, ha tomado muchísima importancia la microbiota. Incluso ya empiezan a vender cápsulas con consorcios con diferentes bacterias, diferentes grupos de bacterias para restablecer toda la microbiota. Inició con el Yakult, ¿no? Pero pues, que es más azúcar que nada. Pero hay ya medicamentos serios, o bueno, fármacos, pues no puedo decir, pues pastillas que venden que contienen diferentes grupos de microorganismos. Y uno de esos
es el que acabas tú de mencionar. ¿Mm? Bueno, ¿puedes compartirnos, Valeria, la clasificación de los microorganismos de acuerdo a procariotas y eucariotas, que es lo primero que tenías? Sí. Bueno, yo puse, lo puse así, dependiendo de si era unicelular o pluricelular. Después la definición, por decir aquí que es una partícula del código genético, ADN o ARN, que está encapsulado en vesículas de proteínas. Tiene una membrana con bicapa lipídica de proteínas. Para la replicación se lleva a cabo una síntesis precoz de ARN mensajero viral y de proteínas virales no estructurales necesarias para la replicación y la transcripción viral. Y para que se reproduzca el virus, se necesita infectar células y usar los componentes de la célula huésped para hacer copias de sí mismos. Uh-huh. En el caso de las bacterias, son unicelulares también y son organismos que obtienen sus nutrientes del ambiente en el que viven. Estas pues no todas son malas, o sea, no todas hacen como cosas malas, sino también tienen una acción benéfica. Tienen una pared con peptidoglicano y pueden ser clasificadas por el grosor de esta capa, como ya habíamos dicho, en gram positivas y gram negativas. Aquí su replicación varía según trata la molécula de ADN, porque puede estar presente en doble hélice, en una hélice, en doble hélice lineal con redundancia terminal, con extremos cohesivos y con el modelo de círculo rodador. Y para su reproducción, estas tienen la capacidad de crecer y reproducirse por sí mismas, así que pueden salir como subdivisiones. Para los protozoarios, pues son más grandes que una bacteria. Sí tiene un núcleo y una estructura parecida a las células de plantas y animales, pero estas necesitan vivir sobre o dentro de otro organismo para sobrevivir. Tienen una membrana con actividad limitante y receptora que controla toda la entrada y salida de moléculas y materia. Y para la replicación de ADN se da entre el núcleo y la mitocondria de tripanosomátidos. Y aquí estas pueden reproducirse de manera sexual o asexual por medio de división binaria, gemación, esporulación y fisión binaria. Los hongos pues son organismos pluricelulares que obtienen sus nutrientes de las plantas, los alimentos, los animales y generalmente están en ambientes húmedos y cálidos. Su membrana se compone del 30 al 40% de esteroles, del 10 al 20% de esfingomielina y una fracción también de glicoesfingolípidos y glicoserofosfolípidos. Para aquí los centrómeros son los que favorecen a la replicación. Los telómeros cortan la secuencia y se da una mayor productividad en el metabolismo. Uh-huh. Y para reproducirse, estos utilizan esporas que están en un estado latente por medio de esporangios, y estos pueden ser de manera sexual o asexual. Y por último, los priones, que son proteínas celulares que no contienen ácidos nucleicos y así que no se pueden clasificar como tal, así como un virus o un microorganismo, a lo que entendí. Su membrana, aquí encontré que el producto para traducir el ARN mensajero es una cadena polipeptídica de alrededor de 250 aminoácidos y ya una vez traducido pues se puede replicar.
Esta es esta ayuda, bueno, se encuentra más bien en las membranas pre y postsinápticas, porque yo vi que, bueno, a mí me salió mucha información acerca de que estaban en los neurotransmisores y en esa área, como el sistema nervioso. Ajá. Y su multiplicación de priones es mediante un proceso de posttraducción y es un precursor en un conformero. Sí, estos priones, como lo dijo Vale, son proteínas que se plegaron mal y sí pueden causar muerte de las neuronas, muerte celular, específicamente de las que se encuentran en el sistema nervioso o en el cerebro. Ok, muchas gracias. Karen, ¿nos puedes compartir tu segundo, tu segundo resumen, el que se refiere a la fuente de energía, fuente de carbono, a la clasificación de los microorganismos de acuerdo a la fuente que utilizan? Sí, maestra. A ver, déjame. A ver, ¿puedes ya compartir tu pantalla? Todavía no me sale. No me da la opción como los demás. Déjame ver. Aquí me dice que ya estás como moderadora. A ver, ¿puedes ya compartirlo? Creo que ya. No sé si ya se ve. Uh-huh. Okay. Bueno, yo utilicé la clasificación que nos había dado usted en clase, que era pues fuente de energía, fuente de carbono y la necesidad de oxígeno. En la fuente de energía pues hay dos tipos, que es por luz y compuestos químicos. En la luz están los organismos fotótrofos, que son los que utilizan la fotosíntesis en su proceso de nutrición. Y
como ejemplo, pues están las algas y las plantas verdes. En los compuestos químicos están los quimiótrofos, que son los que se alimentan de sustancias ricas en materia orgánica, como son los lípidos, proteínas y carbohidratos. Como ejemplo, pues son como los animales. En la fuente de carbono, que es dióxido de carbono, están los organismos autótrofos, que son aquellos que son los capaces de desarrollar materia orgánica a partir de materia inorgánica. Ujú. Y como ejemplo, pues son las flores, los árboles y el pasto. Ujú. En los compuestos orgánicos son los heterótrofos, que son los que se alimentan con sustancias orgánicas sintetizadas por otros organismos, como son los hongos, los protozoarios y los seres humanos. En la necesidad de oxígeno se divide en tres, que son los aerobios estrictos, los anaerobios estrictos y los anaerobios facultativos. Los anaerobios estrictos no crecen en condiciones anaerobias, y un ejemplo son los bacilos y los lactobacilos. En anaerobios estrictos crecen y se multiplican en ausencia total del oxígeno. Y un ejemplo de este pueden ser las bacterias Clostridium. En los anaerobios facultativos, estos se pueden desarrollar en presencia y en ausencia del oxígeno. Y un ejemplo de estos son los gusanos marinos. Karen, ¿puedes leer de nuevo los que tienen una fuente de compuestos químicos, por favor? ¿Tus ejemplos? Sí, puse sapos, roedores, tigres y monos. Diego, ¿esos son microorganismos? Me parece que Diego no está en la llamada, maestra. Ay, creo que tiene problemas de internet, que se conecta y se desconecta. Carlos, tú dime. ¿Esos son microorganismos? ¿Podemos considerarlos como microorganismos? No son microorganismos. Sí, Karen, yo creo que la siguiente vez sí les voy a pedir que todo pongan la fuente. No sé si en esta pusieron la fuente que consultaron. Puede ser que algunos monos o que algunos sapos sea el hábitat de algún microorganismo en específico, pero no que sea un ejemplo de microorganismo que utilizan los compuestos químicos como fuente de energía, que son organismos, pero no microorganismos. Entonces hay que revisar, ajá, hay que revisar eso. Compártenos, Karen, ¿cuáles fueron los del artículo de Hostos del 2019 que habla sobre las aplicaciones de la biotecnología? ¿Cuáles fueron las aplicaciones de microorganismos
en tecnología ambiental que tú seleccionaste. Sí. Bueno, una de las que, bueno, la puse en primero porque fue como que la que más me interesó o la que más me llamó la atención fue la parte que habla de las vacunas y de las que estaban, pues elegí la de vacunas recombinantes, que son las que contienen virus diseñados para transportar genes que codifican antígenos de otros virus que causan enfermedades. Después, otras de las que más me llamó la atención fue en el, no sé si es correcto decir como en el área de la microbiología tecnológica ambiental, y fue el uso directo de enzimas microbianas lipasas, que decía que era el tratamiento de efluentes industriales que contienen triglicéridos. También en el área de microorganismos y biocombustibles, la producción de biogás que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos por reacciones de biodegradación. Y por en el área de microorganismos en la industria de alimentos, porque fue como que la que menos me llamó la atención. En el área de fermentación del café, que es la calidad y el sabor de la bebida, y aumenta la producción del acetato de isosimilo de sabor natural. Ok, pero ahí no pusiste, falta poner el microorganismo que está directamente relacionado a ese a proceso. Muy bien, Karen, muchas gracias. Carlos, ¿nos puedes compartir cuáles fueron los microorganismos y sus aplicaciones en procesos de tecnología o biotecnología ambiental que seleccionaste? Muchas gracias, Karen. Tengo que salirme, ¿verdad? Sí. Ya pueden ver lo que mi presentación, este diagrama de nuevo. Sí. Ok. Lo que yo tomé como tema de interés fueron los microorganismos y productos de interés farmacéutico. Tengo que a partir del uso de células microbianas recombinantes es que se logra la obtención de producción de productos de interés farmacéutico. Tal es el caso de la insulina, mediante la cual la expresión heteróloga de la E. coli es que se logra producir un tratamiento eficiente para la diabetes tipo 1 y tipo 2. De esta forma se facilita la obtención de fármacos para el tratamiento de enfermedades, por ejemplo, la calcitonina, que es una hormona escasa en personas que padecen de osteoporosis, la parazormona, escasa en personas con hipoparatiroidismo, lo que reduce los niveles de calcio y aumenta la concentración de fósforo en la sangre. Dichas alteraciones pueden provocar problemas cardíacos y debilidad ósea, además de dolor articular. Bueno, en resumen, la expresión heteróloga de proteínas de interés médico agiliza la obtención de fármacos que garanticen la salud humana. Es la única aplicación. No hay más, bueno, fue lo que yo tomé como tema de interés. Un ejemplo. Ok. Recordemos que esta que tú acabas de mencionar está asociada a lo que le llaman la biotecnología blanca.
que es la industria farmacéutica, ¿no? Y recordemos que está la biotecnología gris, que es la biotecnología ambiental, la biotecnología roja, que está asociada al tema de alimentos, ¿ja? Y así. La biotecnología azul, que está asociado al tema de salud directamente. Ok. Julissa, ¿nos compartes, por favor, tus ejemplos? Uh-huh. 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 Y estas enzimas las tienen algunos microorganismos. ¿Viste qué microorganismos son los que en las que mayormente podemos encontrar este tipo de enzimas? Ok, entonces solamente son el tipo de bacterias que están utilizadas en el tratamiento de aguas residuales. Y me les digo de una vez que es importante. Bueno, ahorita se los comparto. Gracias, Julissa. Y ya para terminar, Karen, ¿nos compartes tus ejemplos, por favor? Perdón, Valeria, porque Karen ya no nos compartió. Sí, pero me quitó el permiso para... Sí. Listo. Creo que ya se ve. Uh-huh. Bueno, aquí puse primero esta de Myrtecum verrucaria, que esta producía metabolitos tóxicos que inhiben el desarrollo y la eclosión de huevos, y esto cuando se cultiva en bioreactores. Después la producción de etanol de segunda generación para mejoras genéticas de la levadura y prospección de nuevas fuentes de celulosa como la silvicultura y residuos de cultivos. Y aquí se utilizaba la corteza de eucalipto, el maíz y la cáscara de arroz. Después Después el E. coli recombinante que inmovilizada que expresa organofosforado hidrolasa para monitoreo de contaminantes.
Y por último, la goma xantana combinada con quitosano que produce inmovilización de enzimas y producción de micropartículas y membrana. Ok. Bueno, ya son las 8, supongo que otros tienen clases. Hacemos un resumen ya de todo esto el día de mañana y firmamos, Carlos, Diego, que firme las evaluaciones. Entonces los dejo para que vayan a sus clases y continúen con sus actividades y continuamos el día de mañana, ¿ok? Gracias y que tengan bonito día. Gracias, igualmente, maestra, maestra. igualmente. Hasta mañana. Hasta mañana.